Hey, hola Monse, ¿qué tal? Bueno, pues justamente hoy queríamos un poco recordar la historia del profesor Cho, bueno, la historia del descubrimiento de la fascioterapia Dien Chan. Es interesante porque vamos olvidando detalles a veces, ¿no? Y, Sí, sí, bien repasarla, ¿eh? es muy bueno repasar porque además me parece que esta historia es interesante para darnos más confianza en nosotros mismos, la historia de cómo, qué proceso, ¿no? ha llevado el profesor Wickock Cho al descubrimiento de su mapa de puntos, de después de sus esquemas, qué proceso y qué oportunidades también ha tenido en la vida para llegar a esto. Una cosa muy interesante que me he observado también durante todos estos años, desde 2001 que lo conozco, eh, ha sido que muchas personas que han sufrido en su cuerpo en la infancia, enfermedades, situaciones muy duras, tienen una capacidad más agudizada, más aguda de escuchar su cuerpo, ¿no? Y listen to your body era lo que me decía el profesor Cho. Es muy interesante porque significa saber escuchar su cuerpo y no tirarse a la farmacia a la mínima que haya un pequeño dolor. No, pero aprender a escuchar, a masajearse, a cambiar de posición, de postura, de alimentación, de lo que sea, escuchando su cuerpo, ¿no? Desgraciadamente, mucha gente lo consigue con la alimentación y se dan cuenta, ah, pues mira, los pimientos a mí no me quieren o el melón a la noche no me deja dormir, cosas así. Pero si se aprende esto más joven, se puede conseguir una mejor observación y una mejor ayuda en el caso de los alumnos terapeutas de los demás y saber también escuchar mejor los demás. Y es un poco lo que le ha pasado a él, desgraciadamente. Ha tenido una infancia bastante dura a nivel de salud, a nivel de emocional también, porque perdió su mamá y tenía solo 7 años. Le marcó mucho, me contó muchas cosas sobre esta época. Su padre no tenía un buen trabajo, no tenía trabajo, bueno, épocas de pobreza y también a nivel de salud muy débil, unas disterias, unas diarreas también, bueno, problemas intestinales bastante graves y costaba mucho recuperarse ni con la alimentación y bueno, un país pobre, en una casa pobre, no ayudaba. Pero bueno, su padre encontró un acupuntor, un médico chino, vietnamita, pero de medicina tradicional china, que era muy reconocido y que consiguió estabilizar al niño, que era el profesor Cho a esta época. Y bueno, seguía muy delgado. Una anécdota es interesante que cuando entró, que ya llegaremos a este episodio, en el centro de toxicómanos, después de la guerra, pensaban que él era un toxicómano, de lo flaco que era. Y entonces este acupuntor lo consigo estabilizar y el profesor Cho le gustaba decirme muchas veces cuando comía, porque comía, ¿te acuerdas, no? Cuando íbamos al restaurante, lo que se ponía, Comía mucho, sí. ¿te acuerdas en Barcelona? Y pensar Sí. que nos habíamos levantado a las 6 de la mañana y que le había hecho ya huevos y un bistec y un croissant para poner en la sopa de verduras porque era Europa. Pero bueno, una cosa tremenda, ¿no? Nos hemos quedado anonadados de ver lo que comía. Y siempre él decía, es que soy muy yin adentro, I'm yin inside, ¿no? Decía, soy muy yin dentro, aunque era muy yang exteriormente y tenía su pequeño barriga, ¿no? Pero es verdad que las veces que no había comido bien, lo pagué muy caro. Se me dormía, ¿te acuerdas? Cuando hacíamos Sí. los cursos allá, se nos dormía a la tarde porque no le había dado lo suficiente. Y entonces nunca más caí en la trampa y tenía derecho a su bocadillo de jamón a la media mañana. Pues sí, sí, todo esto le ayudó a escuchar su cuerpo, a saber cómo comer, qué comer. Y con este médico acupuntor aprendió muchísimas cosas y le interesó. Bueno, él siguió el curso escolar normal y después de lo que llamaríamos el bachillerato, entró como en la universidad a estudiar cosas de literatura. No estaba apasionado y entonces su padre, que ya había encontrado un trabajo más estable,
con una imprenta de Clermont-Ferrand, que está muy cerca de aquí ahora, que era una imprenta francesa que tenía una antena allá en Saigón. Le pidió el profesor Cho a su papá el permiso de estudiar en autodidacto, de seguir estudiando la medicina tradicional china, porque hay que saber que a esta época no existían las escuelas o las universidades de la técnica, pero había que encontrar un maestro y el maestro te hacía toda la educación. Y entonces siguió con este maestro y después estudiando por su cuenta. Le apasionaba, se trataba a él mismo, algunos pequeños pacientes así alrededor, pero no en plan muy profesional, pero tenía muchísimas inquietudes y por suerte había, como es una persona que le gusta estudiar, y a mí me gustó mucho ver cómo cuando le daba libros a leer, leía el francés, no lo hablaba, decía que no lo hablaba, pero en realidad lo leía muy bien, le entendía el inglés, evidentemente, pero como tomaba notas, como es muy delicado, tiene una escritura preciosa, además, una letra preciosa, y sabe tomar notas, sabe estudiar, realmente se ve que es alguien que es muy intelectual, ¿no? De mucho pensamiento, y ha estudiado mucho la filosofía, el Tao Te Ching, el I Ching, evidentemente es un libro esencial. Después estudiaba también la cultura vietnamita. Le interesaba mucho la lingüística también, por qué los sonidos, cómo estaban compuestas las palabras. Todo esto le interesaba. Y él siempre se ha puesto las gafas de terapeutas, es decir, que todo lo mira a través de un prisma, ¿no? Terapéutico, ¿no? Esto dice la cultura popular que una verruga sobre una aleta de la nariz en una mujer puede indicar que tenga problemas de fertilidad o un quiste en el útero. Bueno, se sabe a nivel popular, pero quería saber el porqué, de dónde venía este conocimiento y también las frases típicas de en el yin al yang y viceversa, o que todo lo que se parece está interconectado, cosas así, le intrigaban mucho. Entonces estudiaba la filosofía, la lingüística, la cultura popular, pero siempre en un objetivo de tratamiento, ¿no? De reequilibrio, de salud. Pues llegó la guerra Sí. de Vietnam. Espera un momento, que quería explicarte una anécdota de esto que decías de la sabiduría popular y que también tiene que ver con esos principios de similitud de forma, de que una vez que me quedé a comer a casa del profesor Chow, que estaba con sus hijos, uno de los hijos tenía un problema de corazón y entonces su mujer pues hizo diferentes bols pequeñitos, ¿no? Con diferentes alimentos, que no tenía ni idea de qué eran, la mayoría de cosas no sabía qué eran, y todos empezaron a señalarme un bol para que comiera, y era una especie de carne que yo pensaba, esto no sé qué es, ¿no? Pero se miraban todos y se reían a ver qué cara ponía yo al probarlo. Y bueno, aquello que te sientes como obligada a tener que probar esto. Y cogí un trozo, ¿no? Me lo puse en la boca y pensé, hostia, esto, ¿sabes? Era como muy correoso, ¿sabes? No sé, tenía una textura que no me gustaba nada, ¿no? Y empezaron todos a reírse y entonces le pregunté a ver qué era. Y me dijeron que era corazón, porque el hijo tenía que comer cada día corazón, era de vaca, ¿no? El corazón, y tenía que comer cada día corazón porque esa energía subiría la energía de su corazón y entonces era obligatorio que él siempre tenía que estar comiendo corazón. Sí, 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 Así sí. como curioso, ¿no? Sí, sí, en la cocina vietnamita se utiliza mucho, bueno, también conocemos las nueces son buenas para el cerebro si miramos la forma y un montón de cosas así que esto sale de la similitud de forma que estudiamos también en el curso y que es lo que se parece debe tener una relación, ¿vale? Y entonces, bueno, hay cosas que sí se pueden comprobar ahora que se hacen análisis químicos y todo esto, pero no sabemos todo y no es peligroso, así que no pasa nada. Son creencias que pueden ser interesantes, sí, justamente porque sabemos que las nueces son buenas para el cerebro. Bueno, pues comer corazón debe tener también unas moléculas que pueden enriquecer los músculos del corazón y un montón de cosas así. No son estupideces, no. Y a veces la ciencia reductora intenta quitarse de encima todo esto para vender mejor química.
pero bueno, es otro tema. Y entonces, pues para volver a su historia, llega a la guerra de Vietnam, consigue, gracias a un amigo del padre un poco enchufado, no ir al frente, evidentemente, pero está colocado en los despachos. Hay que recordar que el sur Vietnam estaba de parte de los americanos. Había dos guerras al mismo tiempo, los americanos que luchaban contra el comunismo y los comunistas que querían reunificar todo el país. ¿Ok? Entonces esto hace que, bueno, pasa una guerra no tranquilo, pero bueno, sin tanto riesgo. Y después de la guerra, que es aquí que empieza realmente la gran historia del Vientiane, el Partido Comunista que ganó la guerra reunifica todo y se encuentran con un montón de toxicómanos, como todas las guerras tienen su droga. A la época eran opiáceos o heroína y todo esto para aguantar, ¿eh? Porque el primer día vale para la bandera, el segundo para el dinero, pero el tercero ya te quieres escapar y eso es tan duro y además sabemos muy bien, gracias a todas las películas que hemos visto, que esta guerra fue terrible de los dos bandos, pero los vietnamitas han sufrido enormemente. Y entonces los vietnamitas que estaban también con los americanos estaban drogados y los otros enfrente también. ¿Qué pasó? Pues para intentar sanear el país, montaron tres grandes centros de desintoxicación o de cuidado en realidad de todos esos enfermos, uno en el norte, alrededor de Hanoi, uno en el centro por ahí de Da Nang, me parece recordar, y uno en el sur cerca de Saigón, que ahora se llama Ho Chi Minh Ville, ¿no? Y había tanta gente, que un amigo médico y acupuntor que trabajaba en ese centro fue a ver al profesor Wicok Choi y le invitó a, dice, bueno, ya que eres acupuntor, tienes que venir a ayudarnos y aplicar unos protocolos que hemos diseñado que ayudan a esta gente a pasar al menos las crisis de abstinencia, ¿no? Que es lo más duro y el más grande sufrimiento. Y entonces, pues aquí estamos hablando en unas clínicas con miles de pacientes, es que ya no se ve esto, y sin protocolos éticos ni una libertad total. Y él aprovechó esto porque tenía muchas hipótesis, porque una de sus grandes inquietudes era de saber cómo se habían descubierto estos puntos de acupuntura que existen, que están mapeados, que todo el mundo utiliza desde hace 2000 años casi, y cómo se habían descubierto. Y nadie le había dado realmente una explicación muy concreta, muy cartesiana, ¿no? Muy lógica. Había un poco de esoterismo, un poco de magia, un poco de todo esto. Y él pensaba que realmente los descubrimientos se hacen cuando se combinan las técnicas y las filosofías y las ideas para construir hipótesis que después hay que evidentemente verificar y no en un panel de 20 personas, no, pero en muchas personas para ver si la hipótesis, la teoría que hemos creado es validada o no, porque puede funcionar una cosa sobre una persona y ya está, ¿no? Entonces, a entrar en este centro de toxicómanos era una oportunidad única, una mina de diamante, porque ahí tenía tantas personas con patologías y dolencias muy similares entre ellos, que podía empezar a comprobar ideas que había tenido sobre el descubrimiento de los puntos. Y también una motivación, es que esto es interesante saber que estaba motivado y me gusta explicarlo porque encuentro que nos da un poco de seguridad en nosotros mismos también cuando estamos tratando que él quería ser famoso. Bueno, ahora esto suena un poco tonto con los reality shows y- y los influencers, pero hay que tomarlo en el sentido literal, es decir, bueno, ser reconocido, ¿no? Tener un cierto reconocimiento para ayudar a su pueblo, porque se daba cuenta de que los pacientes pobres estaban empezando a ahorrar dinero, no para comer, pero para pagar al médico, porque el médico chino es un poco como el nuestro, hace mucho teatro también, y él sabe todo, y no sé qué, y claro, así justifica su paga, ¿no? Entonces, encontraba que era absurdo caer en esta trampa, que era un poco un timo en relación con trastornos comunes, ¿no? Suerte tenemos el hospital para arreglarnos cuando realmente tenemos algo enorme, pero
para el trastorno común, para toda esta medicina de confort, lo que está contaminando tanto las aguas, es porque todo lo que ingerimos lo expulsamos, ¿no? Todo este consumo de antibiótico abusivo que ahora ya hemos creado unos mutantes en las bacterias que no sabemos cómo luchar contra ellas y que acaba saliendo del hospital con una nueva enfermedad nosocomial. Esto es por el abuso, el abuso. Y muchos trastornos comunes se pueden tratar con terapias naturales y menos invasivas. Entonces él quería ayudar a su pueblo justamente y ser reconocido, que su trabajo fuese reconocido para tratar trastornos comunes. Esto era una de las grandes preocupaciones que tenía. Además quería algo vietnamita, porque él siempre me explica que los chinos son bastante young para ser de Asia, en el sentido que, bueno, son un poco como los americanos del Oriente, ¿no? Bueno, muy voluntarios, muy luchadores, esto. Pero los vietnamitas son un poco como los griegos de la época romana, ¿no? Es decir, son más flexibles, más filosóficos, menos invasivos, pero como el bambú son flexibles pero nunca se rompen, ¿no? Ganan todas las guerras y todas las invasiones se han deshecho de los chinos, de los franceses, de los americanos, de todos. Son muy sutiles. Y entonces quería probar que también son capaces de inventar cosas, porque él les reprocha a que son muy buenos alumnos para asimilar técnicas y cosas de los demás. Cuando estaban los franceses lo hacían todo como con los americanos, y no, dice, los vietnamitas tienen una capacidad de inventar cosas vietnamitas. Puede parecer un poco infantil hoy en día, pero es un nacionalismo no político, pero de orgullo está bien, lo ha motivado también, lo ha motivado para no abandonar. Yo recuerdo que siempre nos explicaba de que él, cuando estaba dentro de esta línea, de que quería algo para su país, ¿no? De que él esperaba que conocieran a su país no por una guerra, no por algo tan triste como una guerra, sino que quería dar una visión más positiva de Vietnam. Exacto. Y entonces esta idea también circulaba por su cabeza para empezar luego con el desarrollo de toda la facioterapia, ¿no? De que buscaba algo más positivo y fuera un regalo para el mundo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Decir, sigamos. Totalmente. Quería que haya recuerdos más positivos y no solo de conflictos. Y entonces, cuando entra en este centro, pues tiene esta oportunidad única de verificar las hipótesis. Algunas las abandonó, pero otras realmente fueron extraordinarias y las detallamos mucho en el curso porque es interesante, es lo que seguimos utilizando, el sistema nervioso, las abstinencias evidentemente, pero descubrió un montón de otras soluciones, descubriendo puntos, punto a punto sobre el rostro, que algunos habrán visto el mapa, y, y esto le ha permitido dibujar este mapa de manera muy precisa que estudiamos a fondo en el segundo módulo de curso del Dianchan Pro, pero y nosotros, perdón, desde este mapa se entonces ha deducido esquemas de reflexión, esquemas con una S y no un solo esquema como en el pie o en la mano. No, aquí realmente vamos a hablar de multireflexología porque vamos a tener varios esquemas que podremos combinar. Y esto es una visión realmente más tridimensional, más enriquecedora, porque siempre que tenemos un atasco, que no estamos capaces de solucionar una cosa, es que tenemos que estudiar un poco más, buscar otro camino, combinar con otras técnicas. Cuidado, el Yen Chan no niega ninguna otra medicina ni técnica, al contrario, las enriquece mucho. Y esto es lo que queremos enseñar, ¿no? Es este trabajo que ha hecho de saber traducir conocimientos externos en gestos y movimientos de Yen Chan para alcanzar el origen del trastorno. O sea, nuestro objetivo, lo sabes bien, con todos los años que tienes de enseñamiento, es transformar nuestros alumnos en diseñadores de cuidados personalizados y no en robots que aplican protocolos automáticamente. ¿Cuál es el protocolo de esto? No, no, no. Es ser capaz de englobar, de ser holístico en el sentido de decir, voy a construir un tratamiento para esta persona en este momento. Es que esto es lo que a veces le cuesta más a los alumnos de entender, de que la facioterapia no tiene estructuras. Entonces, tú puedes crear el tratamiento que te dé la gana, usando la herramienta que tú quieras, usando el esquema que te venga más de gusto. A veces no trabajamos ni en los esquemas, sino que nos vamos a toda la reflexología
local o distal, ¿no? Porque podemos trabajar en un dedo, podemos trabajar en un antebrazo, o sea, podemos jugar en cualquier zona del cuerpo plasmando los esquemas. Entonces, toda esta obertura mental a veces cuesta. A mí, por ejemplo, me costó esa obertura, pero yo venía de la reflexopodal. Es muy estructurada la podal. Pues toco el punto del hígado, voy al hígado, ya está. Entonces, claro, al ver esto, que no tenía estructuras, que podías hacer lo que quisieras, piensas, pero ¿por dónde empiezo? Y es Al normal que final, sea muy estructurada la podal, porque viene de la señora Ingham, que es occidental, y entonces es sí, muy estructurado. Y al contrario, la visión del profesor sí, Cho sí. Mm, es más sí, yin, sí, es más oriental y da unas dimensiones, es más moderno en realidad. es muy tui, Ese es ¿no? Que el es la TUI, base. es el Y depende que usamos tanto, pero el Yen Chan nos permite revisitar la podal, la palmar, la auricular y muchas otras técnicas porque descubrimos que no somos planos, que no somos como un libro que tiene un principio y un fin y que podemos entrar por muchísimos sitios. Es muchísimo más cercano a la naturaleza, no hay principio ni fin, depende, es un todo. Porque el objetivo es restablecer el equilibrio dinámico, es decir, no un equilibrio estático, no un equilibrio dinámico, es decir, que en vez de compararlo con una balanza, que es lo que hacemos muchas veces entre yin y yang, es más bien compararlo con una baldufa, como sea, una peonza, ¿no? Se dice en castellano, una peonza o un satélite. Si se para, se cae. Una peonza solo está en equilibrio cuando gira. Esto es lo que es el equilibrio dinámico y es lo que consiste el Yin Shan, evidentemente, porque estamos solo dando impulso y esto lo tenía muy claro el profesor Cho. La medicina china también utiliza este concepto, pero también la osteopatía lo utiliza. Lo que está dando es movimiento. Movimiento a los fluidos, movimientos a un montón de cosas que pueden ser muy sutiles, muy sutiles. Y entonces, para volver a la historia, se encuentra en este centro de desintoxicación y aprovecha para segmentar en patología, porque los toxicómanos sufren de muchas patologías colateral, ¿no? Espalda, asma, un montón, evidentemente, un montón de patologías. Y entonces, cuando está trabajando sobre el dolor de espalda, escoge sus pacientes nocturno. Hoy te duele el pie, ven mañana. Hoy estoy en espalda. Para el asma también se pasó muchos días solo tratando gente para calmar el asma. Y es así que va descubriendo puntos sobre el rostro y los cartografía, ¿no? Los pone y los apunta. Y hay toda una historia que os contamos muy en detalle de cómo se ha realizado el mapa. No vamos a aburrir aquí. Y entonces, de aquí bueno, tiene buenos resultados, consigue un mapa que conlleva 257 puntos y no más de 500, aunque algunos se llamen 600 y pico. No, hay que mirar, solo hay 257 y los que dicen que hay más es que no saben bien ya. Es toda una historia de por qué tienen números y por qué faltan algunos números. Os lo explicamos. Y entonces, él también se interesaba bastante en los trabajos del doctor Paul Nogier, un francés que había hecho todo un mapa de auriculoterapia, del fetus inversal y todo esto. Y le gustaba este trabajo, pero no veía que él también tenía esquemas. Y es gracias, que también lo vamos a estudiar en detalle, a un trabajo de un neurocirujano canadiense que, porque le gustaba también leer revistas científicas y cosas así, vio lo que llamamos el homúnculo de Penfield, del doctor Penfield, y es aquí que tuvo la chispa en la mente y descubrió que en realidad podía unir puntos y de una manera lógica, coherente con la anatomía humana, y de aquí sacar los famosos esquemas de reflexión que seguimos usando hoy en día. Entonces nosotros en el estudio tenemos que hacer el trabajo inverso. Yo me acuerdo muy bien cuando estábamos en los Alpes, porque lo llevé por todas partes, en Francia, en España, en Galicia, bueno, en muchísimos sitios lo llevé, y cuando íbamos a los Alpes, que hay una granja que me encanta, lleno de vacas y todo esto, se lo quería enseñar, y entonces y montamos un curso
en la pequeña ciudad de Aix-les-Bains, al lado del lago famoso de los románticos, y había una carretera de 40 minutos entre la granja y la ciudad, y en las curvas yo hacía un poco el burro de joven, y a él le encantaba con el coche en las curvas, ir a velocidad, le gustaba mucho, en vez de tener miedo, le gustaba. Pero siempre hablábamos de esto, y yo le decía, pero esto de los puntos en las fórmulas, ves que los alumnos quieren puntos, quieren fórmulas, no, pero no es esto, le dicho, no, no, no es esto. Digo, ya, pero es tu culpa, le decía, porque cada vez que te dicen cuál es el punto que hace esto, contestas, no, hay que enseñar los esquemas. Oh, sí, los esquemas son muy importantes. Le decía, bueno, pues, ¿por qué no hacemos el trabajo inverso de tu descubrimiento? Le encantó, es así que hemos remontado este programa de decir, no, no, vamos a estudiar primero los esquemas de reflexión, que es lo que hacemos en el Genshin Reflex, para después, para que el mapa después no sea tan confuso y de todos estos puntos de golpe y se entiende mucho mejor. Entonces, hacemos este trabajo inverso del descubrimiento porque es muchísimo más fácil entonces asimilar y ser capaz de construir cuidados totalmente personalizados, porque las fórmulas y los puntos nos van a consolidar todo el trabajo hecho en antelación, ¿no? Sí, a veces los alumnos te preguntan, ¿pero qué es mejor, la fórmula o el esquema? Exacto. No Es hay que estoy. mejor, es complementario. Los esquemas son como el salpicadero del coche, ¿no? También te dicen dónde están las cosas, lo dicen al cerebro. Y los puntos son más como las lucecitas o las cosas más precisas que van a ir más allá, ¿no? El sistema eléctrico que van a la energía un poco, ¿no? Y después también vamos a tener que dar deberes a los pacientes, porque si no hacen nada entre sesión y sesión, es una pena, perdemos el efecto y a la sesión siguiente, si el paciente ha hecho los deberes sencillos con una herramienta multireflex, rolar aquí, lo que ha funcionado en el alivio, entonces la sesión siguiente será muchísimo más efectiva porque habremos recargado la pila, ¿no? Habremos recargado la batería y podemos empezar no desde cero, pero seguir a alcanzar el origen del problema. Es lo bueno de la fisioterapia Dien Chan, de que es autotratamiento, porque muchas veces también nosotros como terapeutas, el hecho, por ejemplo, hacerte un masaje a ti mismo a veces según la zona es muy complicado. En cambio, rolarte o buscar con el detector puntos dolorosos en las zonas reflejas de columna nos es mucho más sencillo. Y es una manera de estar autotratándote continuamente. Porque, claro, ¿cuándo te tratas? Que a veces te preguntan, ¿y cuántas veces la hago? Pues esto lo tienes que hacer cada vez que haya dolor. Si no hay dolor, no lo toques, porque no hace nada. Si hay dolor, entonces sí, encontrarás cuál es el punto reflejo activo y entonces es cuando lo tratas. Por eso Y esto a veces también cuesta, sí. sí, por eso algunos dicen, oh, solo alivia el dolor. No, no, no es verdad. Puede ser verdad si solo hacemos esto, pero si hacemos un tratamiento completo, y es la ventaja que tenemos, porque me acuerdo muy bien que en Vietnam, ¿te acuerdas cuando fuimos a Vietnam? Que en la clínica, oh, los tratamientos son muy cortos. Claro, porque les dan los ejercicios y no quieren perder el tiempo en hacer todo el trabajo de rolar y de todo esto, que es el trabajo mecánico, ¿no? Pero nosotros tenemos porque tienen poco tiempo y porque cogen la gente que paga la voluntad y les enseñan cómo hacer el ejercicio mecánico, estructural, y después ellos hacen los puntos y pegan el salón paz. Pero nosotros, al contrario, el hecho de que tenemos más tiempo en la consulta en Occidente, que la gente necesita más tiempo por el precio, valoran tiempo, dinero, bueno, es así. Pero eh, podemos justamente hacer un tratamiento completo. Lo explicaremos, haremos otro video sobre el plan de cuidado, porque hoy queríamos hablar de la historia. Entonces, volvemos al tema. Entiende, gracias a los trabajos del neurocirujano canadiense, entiende que puede unir sus puntos en esquemas. Muy bien. Entonces, aquí empieza a dibujarlos. Después hay toda una historia de qué pasó, porque finalmente el amigo que le había invitado a trabajar, bueno, el ego, los problemas políticos y de ego se volvió muy importante, no soportaba que el profesor Cho no hacía lo que le habían pedido hacer, le hizo de todo, unas putadas tremendas. Bueno, al final él se fue de allá, montó su propia consulta y empezó a enseñar
empezó a enseñar también su método porque tenía ya muchos discípulos que veían que era muy interesante. Es importante decir también que al principio practicaba con agujas, porque era acupuntor. Entonces los primeros puntos los descubría con agujas, pero entre dos cosas. Primero se dio cuenta que no era tan más efectivo que otra cosa, pero también quería que la gente aprenda, como has dicho, el autocuidado. Y entonces el autocuidado para que uno se ponga sus agujas solo es difícil. Además, el profesor Cho tiene muchísima dexteridad, es muy hábil, lo puede hacer con las dos manos, ¿te acuerdas? Esta elegancia, siempre es coqueto además y todo esto, y muy, muy simpático, muy divertido. Y bueno, se dio cuenta que no era, que tenía alumnos muy buenos, pero que no era necesariamente fácil para todo el mundo poner agujas, microagujas con tanta facilidad. Y es aquí que empieza a buscar efectos, porque no siempre funcionaba, pero sabía que estaba en la zona correcta. Y cuando tiene los esquemas, cuando descubre que con lo que llamamos un detector, que es esto que sirve para apretar un punto, no tengo ninguna mano aquí, y entonces descubre esto, dice, ah, pues será mucho más fácil de hacer autocuidado. Primero, porque el efecto es el mismo. Y después empezó a usar unas herramientas que existen de madera en medicina china, pero no le convencían. Y aquí vuelve a la filosofía y dice, no, 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 pero el yin y el yang, que tan importante es en todo, en la cocina, en la comida que sea equilibrada, en todo, en Feng Shui, los Tai Chi, todo esto que es tan importante el yin y yang, ¿por qué no usar un efecto yin y un efecto yang sobre el rostro, sobre el cuerpo al final? Y entonces aquí abandona estas herramientas que son un poco lisas, que solo hacen masaje bastante neutral y busca entonces la manera de conseguir un efecto yang cuando una patología o un dolor está descrito de manera muy yin, que todo esto lo vamos a estudiar en detalle, qué es un dolor yin y qué es un dolor yang. Y entonces para reequilibrar, para conseguir deshacerse del bloqueo. Y es aquí que inventa las herramientas multireflex para justamente poder conseguir desbloquear y ir más allá. Y son muy suaves, porque es importante también entender que una práctica agresiva hace que el cuerpo se protege. Y entonces si el cuerpo se protege hay que ser más fuerte aún y no se consigue necesariamente un resultado. Por ejemplo, la acupuntura es muy yang, pues la aguja, la sangre, el moxa, todo esto es muy yang y hay muchos problemas que se pueden resolver con un acercamiento, un tratamiento muy yin, es decir, más suave, más fresco, más húmedo. Hay también patologías que son muy yang y que se consiguen aliviar con un tratamiento yin. Esto es muy sutil y es lo que realmente desmultiplica las soluciones en fasioterapia de Enshan. Es la combinación de la intervención con herramientas multireflex, yin o yang, en función de lo que hay, sobre los esquemas, sobre el cuerpo y complementar y consolidar con puntos. Sí, sería más lo que vemos en el nivel 2 en Dinshan Pro, En ¿no? el, Esos desequilibrios energéticos, de cuando hay un exceso o una carencia de yin o de yang y cómo los trabajamos. exacto. Es, El, por ejemplo, lo que decías de la madera hace un ligero yang comparado con el yang que usamos en facioterapia, el cuerno en sí. Es mucho más profundo y mucho más sí. potente. Lo mismo ocurre con el jade. El jade también se usa muchísimo como un efecto yin, pero también es un ligero yin porque enseguida se Sí, calienta. El acero o el latón es mucho más yin que el jade. sí, sí, se ha probado y no se consigue dar a los mismos resultados. Es una pena porque realmente los picos de las bolas de cuerno son un yang y sin dañar la piel, sin ser agresivo. Es esto que es extraordinario. Es un poco como cuando hablamos. Si te hablo de una manera muy agresiva, te vas a cerrar en banda, me va a costar más convencerte, ¿no? Al contrario, si pides tu camino de manera agradable y con una sonrisa, las personas te van a contestar, van a sentirse amable. Es lo mismo, si no, uno se protege y lo mismo sobre el cuerpo. Entonces, cuando descubre todo esto, tiene la consulta, tiene todo esto, pues empieza a enseñar y bueno, después ha viajado mucho, hasta fue invitado en Cuba durante 6 meses, aparte de las mulatas de los cubatas, se aburrió un poco, pero enseñó muchas cosas a los médicos de Cuba que siguen, hay médicos que siguen
practicando el Vientiane. Realmente ha hecho un gran viaje, se fue a Rusia también, pero pues era tan frío que tuvo que abandonar, se fue a muchos sitios. No quería ir demasiado deprisa a China o América porque decía que le iban a robar todo y hacer lo suyo. Entonces, pero ahora sí que ha viajado y bueno, yo lo conocí en 2001 y empezamos a organizar cursos de los primeros que tú estabas y después a viajar a congresos en España. Fuimos a Madrid, a Barcelona, a La Coruña, a Santiago de Compostela, me acuerdo ahora de todos los sitios, a Pamplona, no, sí, sí, con el profesor Chu, no, no fuimos a Pamplona con el profesor Chu, fuimos con su hijo. Después fuimos en Francia, en muchísimos sitios, en París, en Toulouse, en los Alpes, en Suiza, no me acuerdo ahora, en todos los sitios que fuimos. Y siempre viajando lo tenía como 2 meses al año más o menos. Y también fuimos a Vietnam, tú y yo, con muchos otros alumnos. Fue genial para visitar su primera clínica y después la segunda, cuando se tuvo que mudar. Bueno, toda una historia muy Sí, divertida, fue un gran souvenir hacer todo este viaje con él, que no había visitado nunca todo su país, y nos lo llevamos del norte al sur. Y bueno, fue muy interesante cuando hemos compartido con toda esta gente de las provincias del norte que estudiaban Vientiane, pero no la habían vuelto a ver desde hacía años. Bueno, es una sí. historia maravillosa y ahora pues tiene su clínica en Ho Chi Minh Ville, que los alumnos que van a Vietnam que no duden en pedirnos la dirección y ir a observar. Entonces tengo mucha gente en Francia que ahora viajan a Vietnam o bueno, todos estos años y me dicen, ay, si hago el curso allá. Cada uno es libre de Es- hacer lo que quiera. Ir a Vietnam es muy tuyo. Yo me acuerdo de que si tenían ganas de enseñar de cuando estaban allí, te enseñaban y si no pasaban, ¿eh? Te decían vuelve mañana. O querías comprar alguna herramienta en la tienda de allí, y igual te decía que no tenía y el que venía detrás tuyo la compraba, porque es que en ese momento la cuñada de Cho no tenía ganas de ir al almacén a buscar la herramienta, ¿sabes? Igual pensaba el siguiente y te decía que sí. Es tuyo, es totalmente tuyo. Exacto, y esto, bueno, no nos hacemos nada responsables de los cursos impartidos en Vietnam, es otro estilo. Lo que recomiendo mucho, y los que lo han hecho estaban encantados, es más bien seguir una formación con uno de nuestros formadores, Monse en España, Javier, Ángela, todos los formadores de la Escuela Internacional de Multireflexología, y después, si tenéis la suerte de ir a Vietnam, entonces, sí, ir a observar cómo trabajan, entenderéis y aprovecharéis muchísimo mejor lo que vais a ver y preguntar a los terapeutas que hay allá, los que hablan inglés. Es muy interesante, pero ir sin haber estudiado antes, no es aprovecharlo a fondo porque es una estructura diferente. Pensar que nosotros, bueno, somos de una cultura que hemos ido al colegio, hemos aprendido a aprender, son adultos nuestros alumnos, entonces es muy diferente lo que hacemos en 2 días en un curso nuestro, es lo que hacen en meses allá, porque es diferente, es muy diferente, aunque sea excelente, no, no, solo puedes Sí, mirar sí. vídeos. Sí, la forma de enseñanza es totalmente distinta. Se dispersa más. Nosotros enseñamos el método original de manera estructurada y además pensado con él mientras venía a Europa, porque le gustaba y sus hijos también les encantaba. O sea, se extrañaban mucho de ver que cuando estaban aquí conseguían realmente concentrarse mejor sobre cosas así, de escribir, de estudiar y todo eso. Y es normal, porque yo cuando estaba allá no podía más que estar sentado en un taburete con un café con hielo y un ventilador en la cara. Es que cuando el tiempo es muy yang, te vuelves muy yin. Y nosotros como tenemos un clima más yang, pues somos un poquito más, un clima más yin, perdón, somos un poquito más yang, ¿no? Y por eso somos más estructurados, más, pero demasiado a veces. Y ahora hemos llegado a un tope, ¿no? En nuestra sociedad que hay demasiada estructura de todo y la gente acaba siendo perdida y no, hay que liberarse un poco. Eso es el objetivo de nuestra formación, es dar esta libertad creativa. Nosotros solo queremos ser una fuente de inspiración para poder ganar en confianza en sí mismo, para poder
crear protocolos y cuidados personalizados. Al principio habrá que aplicar lo que se aprende en el curso, es evidente, poco a poco, pero os prometo que con 3 módulos de curso, Genshan Reflex para entender todo lo que es la estructura de los esquemas, Genshan Pro para entender el mapa y saber usarlo y los conceptos de Yin y Yang, y Genshan Clinic para saber componer y componer con las dos cosas, realmente podréis hacer plan de cuidado muy personalizado y tener más confianza en sí mismo. Con la ventaja que en Vientiane no tomamos riesgos, no pinchamos, no quemamos, no indicamos la ingestión de nada, de ninguna sustancia. Es decir, que o funciona o no funciona, pero no hay efectos Es que peor, secundarios. sí. ¿Perdón? Peor están, peor de lo que están, no los vas a dejar nunca. Exacto. Entonces, es una ventaja que nos podemos permitir ser creativos y probar cosas en Vientiane. Y esto es lo que os queremos enseñar, inspirarse y emitir hipótesis que ha podido, con la suerte que ha tenido con este centro de toxicómanos, probar, comprobar, abandonar, consolidar, verificar. Y esto es la genialidad de su trabajo y es lo que enseñamos. No sé si... Bueno, sí quería, ya que estamos así, matizar un poco, que a veces los alumnos cuando ven el mapa de puntos de facioterapia se piensan que es medicina china. No es medicina china. No tienes que saber medicina china para hacer facioterapia, que es lo bueno de la técnica. Está abierta a que puedas integrar, si has hecho medicina china, todos esos conocimientos. Pero para hacer facio es que no has de saber de nada, no hace falta que sepas de nada. Ya te enseñamos aquí. Todo lo que tú has aprendido en otras cosas que has estudiado, lo puedes meter dentro de la facio porque es compatible y combinable con todo, que es la ventaja que tiene la técnica. Y esto es muy interesante de tener en cuenta. Es muy importante precisar esto porque el Yenshan es una técnica que nos permite traducir en Yenshan muchísimas otras informaciones. Más al principio hay que olvidarse de todo para estudiarlo y después al contrario recuperar todo lo que sabéis y hasta es una invitación. ¿Cuántos alumnos tenemos que se han puesto a estudiar o medicina china o otras cosas gracias al Yenshan porque querían alimentarlo? Es un instrumento y sabes que me gusta hacer una metáfora musical. Un piano, una guitarra, lo que sea, cualquier instrumento de música no está hecho para tocar solo un estilo. Si sobre un piano alguien os dice, el piano está hecho para hacer Beethoven, es falso. Un piano puedes tocar cualquier cosa de pop, de jazz, de clásica, de lo que sea. Es solo un instrumento. ¿Vale? Pues el Yenshan es un instrumento con muchos ingredientes, esquemas, puntos, herramientas, muy bien, y a nosotros de tocar lo que queremos. Entonces nos vamos a inspirar de conocimientos de medicina occidental, de medicina china, de Ayurveda, de lo que sea, de vuestro propio conocimiento, de lo que se resiente. Es lo que significa Yen Shan, ¿no? Superficie, rostro para el bien, pero el Chan es lo importante, es este diagnóstico y tratamiento a la vez. Voy a testear cosas y si me contestan me pueden dar una información al mismo tiempo que estoy intentando reequilibrarlas. Todo un programa. Sí, Así que sí. si estáis en Cataluña, no perdáis la oportunidad de seguir el curso de Montse, que ya has formado, no me acuerdo cuánto, pero muchísima gente. Y practican y se nota y están encantados. Sí, sí. Desde enseñar Chan creo que desde el 2007. Sí, pero el segundo viaje fue el 2009, pero ya había empezado a dar clases. Creo que empecé las clases, sí, en el 2006, creo, porque estudié en el 2004. Además, tenemos un libro excelente que se ha mejorado con los años, soporte, vídeos. Siempre queremos inspirar y ayudar a los alumnos a seguir. Es un método joven y moderno, así que no se acabó. Después cada Y uno en su... divertido. Perdón, Y es un método divertido. muy divertido. Es muy divertido, es muy ameno. Ok, bueno, pues espero que os interese y nos vemos en clase. Sí. Un abrazo. Hasta pronto.